Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí, por haber decidido encontrar un rato en su tarde y venir a compartirlo con nosotros. Bienvenidos a la exposición Formatos Sentidos, la huella del espíritu, pero bienvenidos a esta primera conversación que tiene como título La huella del espíritu en el proceso creativo. Yo me llamo Guadalupe, pero hoy estoy entre dos artistas y un poeta. Pero más allá de sus distintas formas de expresarse, ellos han sido convocados hoy, desde mi punto de vista, porque son tres creadores. Y son tres creadores que viven sobre todo con pasión el hecho y el proceso de la creación, desde la soledad en la que se manifiesta hasta el compartir gozoso de su obra con cada persona que se asoma a ella, con cada uno de nosotros también. Son Eduardo Escala en el medio, Ciro López aquí a mi derecha y al fondo Vicente Gallego. Los tres van a participar desde donde cada uno se expresa y como cada uno es en esta primera conversación, la huella del espíritu en el proceso creativo. El proceso creativo, lógicamente, es el principio, pero antes, en el origen, está el espíritu, el aliento, esa fuerza que se mueve sobre la superficie de las aguas en el caos antes de que todo comience. Y para eso les hemos convocado, para que nos cuenten y para que compartan con nosotros desde su personal y única manera de crear quién, cuál, cómo y qué es la huella del espíritu y la que deja en los procesos de creación. Yo personalmente creo que somos muy afortunados por estar aquí compartiendo esta tarde nuestras experiencias sobre la huella del espíritu en un espacio tan abierto al diálogo, al descubrimiento, un espacio de aprendizaje donde se comparte, donde se vivencia y donde yo creo que también se disfruta, o eso es lo que pretendemos todos también, ¿no? Creo que debemos felicitarnos todos por el hecho extraordinario en los tiempos que corren y en Madrid, de haber encontrado el tiempo, las ganas y un hueco en nuestras vidas para acercarnos a lo transpersonal, a lo trascendente, a aquello que nos interpela más allá de nosotros mismos o allí también donde más nosotros mismos somos, a lo que nos humaniza en el mejor sentido, a través de distintas expresiones artísticas. Estoy segura de que es ese aliento el que nos convoca esta tarde. Por eso creo que este es sobre todo un momento para congratularse. Y a mí me gustaría, antes de pasar a presentaros a cada uno de ellos, rememorar un poema, concretamente el poema con el que yo te conocí, Vicente. Un poema precioso que invito a todo el mundo a que lo lea, que se llama Profesión de Fe. Y en ese poema, Vicente dice que deberíamos empezar todos por felicitarnos, por recibir nuestra cordial enhorabuena por tantos equilibrios, por estar aquí sencillamente pero nada fácil, por haber conquistado esta tarde a través de batallas, caídas, días grises, desamores, olvidos, pequeños triunfos, muertes muy pequeñas también, pero también muy grandes, y haber llegado hasta aquí, hasta esta luz que anotó para luego. Os los voy a presentar ahora a cada uno. Empiezo por Eduardo. Eduardo, poeta, artista y ajedrecista. Aunque desde mi punto de vista, y creo que a él también le gusta esto, a él le gusta definirse como un artista inclasificable. Como poeta, él experimenta con la palabra escrita desde el proceso de gestación. Da una enorme importancia al soporte que la acoge. No sé si lo habéis visto mostrando su obra aquí a la entrada. Y por ello, en Eduardo Escala, la palabra inventa el espacio y toma volumen y protagoniza un juego abierto. Él dice que solamente a través de la desapropiación del lenguaje las cosas se manifiestan. Y también dice de sí mismo, esto me ha gustado, pero luego me gustaría que lo explicases, que eres un obrero de la construcción/constricción. Ha editado poemas sobre un rollo de papel continuo, vídeo, 3D, hierro, grabado digital, serigrafía, proyección de luz, naipes, holografía, lonas o gigantografías. Algunas de sus obras poéticas son Geometría del éxtasis, Soluna,
Cuaderno de agua, Ars de Job, Libro del infinito, Retratos, S de amor y Cieloleus. Otras obras suyas como artista están en lo que él denomina la poesía arquitectura, y también ha escrito libros sobre ajedrez. Yo tengo que confesarte, Eduardo, aquí en esta intimidad, que me ha sido difícil trazar mínimamente una semblanza tuya, te lo confieso, porque me era difícil entender lo que haces, por qué lo haces y desde dónde lo haces. Te lo digo sinceramente. Así que creo que es un privilegio también tenerte con nosotros esta tarde, porque yo creo que si hay algo que puede hacer el espíritu, más allá de soplar con su originalidad única en cada uno de nosotros, es hacer que también todos de repente, y vengamos de donde vengamos, podamos entendernos y podamos comunicarnos. Yo confío en que lo vamos a conseguir. Ciro López. Ciro López es un artista polifacético. Conjuga mimo, teatro, fotografía, contrapublicidad, pintura, diseño y danza. No sé si se me olvida algo, Ciro, luego si no nos lo cuentas. Tiene varios libros publicados sobre pintura, diseño y contrapublicidad. Nos miran, Cuerpo y sangre, Cara y cruz, Contenedor de silencios. Él dice que cada una de esas facetas artísticas le ha facilitado entrar en lugares y en contextos muy distintos. De hecho, ha actuado en cárceles, en campos de refugiados, en hospitales, en teatros. Ha organizado exposiciones por todo el mundo. Me gusta mucho porque él dice que toda esa diversidad le ha ayudado a crecer en sensibilidad, en interpelación y en responsabilidad. Y me he encontrado así leyendo cosas sobre ti, ¿no? Que quien buscaba encasillarte, si podía encontrarse en algún lado, lo podría hacer al lado de quienes aman el compromiso, la inquietud por compartir, la denuncia social, la creatividad humanizada. Pero a mí personalmente lo que más me ha gustado es que cuando alguien te ha preguntado directamente a ti cómo te defines, tú has contestado diciendo que eres una persona apasionada en constante proceso de búsqueda. Es de los que creen, Ciro López, que todos nacemos con la herramienta de la creatividad, como los niños, y que quizá convendría desaprender algunas cosas y alimentarnos de otras para recuperar de nuevo esa capacidad. La verdad es que asomarse a tu obra y a tu perfil a mí me ha supuesto como zambullirme en la alegría de los niños, ¿no? Como visitar tu página web ha sido como entrar a jugar un poco con un montón de niños que están creando libres de prejuicios y de un montón de cosas y se sienten con esa fuerza y con ese ímpetu. Vicente Gallego nació en Valencia en 1963 y ha publicado varios libros de poemas, entre los que destacan Santa Deriva, de la editorial Visor, Premio Fundación Loewe y Premio Nacional de la Crítica Española, Si temierais morir, Premio de la Crítica Valenciana, y Mundo dentro del claro, ambos en la editorial Tusquets. Como narrador, su último trabajo es el relato titulado El espíritu vacío, que es Premio Max Aub de Cuentos, publicado por la editorial Pretextos, y a finales del año 2012 publicó en la editorial Cairó su primer ensayo, el trabajo titulado Contra toda creencia, hacia lo enteramente nuevo y vivo, que es un repaso a las principales corrientes filosóficas, religiosas y sapienciales de la humanidad. Desde hace más de 13 años, Vicente Gallego trabaja en mitad del monte como pesador de camiones de residuos en el vertedero La Matrona del término municipal de Dos Aguas en Valencia. A mí me gustaría simplemente terminar diciendo unas palabras no solo sobre lo que haces, ¿no? Que es lo que yo acabo de leer, sino sobre el tipo de poeta que eres, por cómo hablas de las palabras y de la poesía. Y tú dices que la poesía, esto me ha gustado especialmente, no se lee para entretenerse, sino que el poeta se hace tuyo, te habla al oído y eso crea un vínculo. Y también dices que de la palabra has recibido las mejores cosas que tienes, los amigos y las emociones, y una sabiduría que no tiene que ver con lo racional, y que gracias a la palabra el mundo puede ser mucho más comprensible e intenso. Bueno, hasta aquí una semblanza sobre cada uno de ellos y una breve presentación, pero ahora que hablen ellos y que nos ilustren sobre el espíritu. Si os apetece un poco, podemos empezar casi por el principio, aunque hablar de principio, espíritu y proceso creativo es un poco arriesgado, pero por empezar, a mí me gustaría un poco proponeros
la pregunta iniciaria, y es cómo cada uno de vosotros vivís el espíritu, qué es para cada uno de vosotros el espíritu. Mientras se pelean, empiezo yo. Bueno, hay muchas formas de abordar algo tan difícil y al mismo tiempo, personalmente, creo que tan sencillo, ¿no? Yo hay 3 palabras que me ayudan a atisbar cómo me gusta y cómo lo disfruto esa palabra, ¿no? Una es la palabra belleza, que me define lo que para mí es el espíritu. La segunda es la sensibilidad. Y la tercera, el amor. Y combinadas, creo que me ayudan a entender cuando una realidad o una persona entiendo que camina o respira o contempla desde el espíritu que anida dentro o en la naturaleza que nos envuelve, ¿no? Y hay muchas veces que los espacios religiosos que tanto usan esa palabra, yo digo, pues puede que sí, puede que no, ¿no? Por eso que las 3 palabras me ayudan a poder atisbar en qué medida intento caminar desde ahí, ¿no? Buenas tardes a todos. Es la pregunta del millón, ¿no? Hablar sobre el espíritu es complicado. Para comenzar en términos un tanto filosóficos, yo diría que el espíritu lo podríamos definir, aunque es imposible de hacerlo, pero podríamos intentar definirlo diciendo que es la función dinámica de la realidad absoluta, ¿no? Y que esa función dinámica, que es una función de manifestación, tiene sobre todo, desde mi punto de vista, 2 vertientes fundamentales. La primera es esa función dinámica epistemológica, por lo tanto soteriológica también, porque un conocimiento verdadero de las cosas es una salvación de todas las cosas, y en esa función el espíritu está revelando la verdadera naturaleza de la realidad. Y por otra parte, su función dinámica como proceso creativo, universal y continuo, en el que nos damos cuenta de que hay algo continuamente que está más allá de nuestro control y de nuestra voluntad personal, que está ayudándonos en cualquiera de las actividades que organizamos. No hace falta ni siquiera pasar a hablar del arte, que para mí forma parte de una manera muy evidente de una vivencia de lo sagrado, ¿no? Creo que lo sagrado no se puede separar de lo profano, y que lo sagrado, cuando uno verdaderamente está en lo que hace, está en atarse los zapatos, está en cocinarse las patatas, está en barrer tu propia casa, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que todos los músculos de nuestro cuerpo están funcionando sin que nos preocupemos, y todo, excepto aquello que llamamos nuestra voluntad en el universo, está funcionando de manera satisfactoria, de manera eficaz y de manera asombrosa, entonces comprendemos que hay algo que está por encima de nosotros, a lo que, como tenemos que llamarlo de alguna manera, le podemos llamar el espíritu. El espíritu es la manifestación de la unidad de todas las cosas. Y esa unidad, que es una en lo ontológico, somos un solo ser, una sola vida, una sola realidad, también es una en la función, porque esa función es una función que estamos realizando entre todos nosotros. No hay artista sin la madre que lo ha amamantado, no hay madre sin la abuela, y cuando yo comprendo que yo quiero a mi madre de manera muy especial, antes que por todas las bondades y maravillas que ha tenido conmigo, por ser mi madre, entonces si la quiero por ser mi madre, debo de querer igualmente a la madre de su madre y a la madre de cualquiera, porque no podemos concebir un ser humano separado del resto de la humanidad. El espíritu, una de las funciones más hermosas que tiene, y me sumo a él, el espíritu es belleza, habla de la belleza, manifiesta la belleza y nos conduce a la belleza en la que ya estamos y a la que a veces no podemos abrir los ojos suficientemente, ¿no?
Y quiero pasar la palabra ya y luego seguimos hablando de otros aspectos. Bien, hablar del espíritu, me atrevo a decir que es una herejía, ¿no? Porque es algo, hablamos de lo invisible, de lo que está más allá del lenguaje, que nos habita, nos mueve misteriosamente, es hablar del misterio y, en fin, se hace, en este caso, para mí, imposible, y mucho menos definirlo. Creo, de cualquier forma, que a todos nos impulsa la idea del misterio, los que nos dedicamos a esto que se llama arte, pues nos emociona enfrentarnos al vacío, por ejemplo, en el caso de la escritura, al folio en blanco. A partir de ahí, la palabra se mueve a su aire, al soplo de la intuición, al soplo de la memoria, al soplo del misterio, no se sabe bien. Luego los críticos la interpretan este soplo a su manera, porque todo es complejísimo, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a este espacio, a este campo semántico sobrenatural, porque hablamos de la naturaleza, pero yo hablaría aquí de lo sobrenatural, que es el hombre, que es el ser. Y esta es nuestra terrible historia de ángel, ¿no? A partir de ahí nos impulsa algo que no entendemos racionalmente y que, me atrevería a decir, no es propiamente humano, porque es una catástrofe dedicarse a este absoluto a través de la palabra, a través del sonido, a través del color, para manifestar la belleza que ya lo han definido nuestros gurús, nuestros guías, nuestros santos. Es la manifestación de Dios, la belleza, la verdad. Y bueno, en ese proceso apasionante, pues existen muchas dudas y mucho trabajo. En este caso, en mi caso, trabajo de constricción. O sea, soy un obrero de la constricción. Pueden verlo en el libro este que les mostraba, que no está desarrollado del todo, pero bueno, quiero decir que si se puede decir con dos palabras que todo es uno, como ha dicho Vicente, que el hombre y la hembra no tienen sexo, sino que hablamos de un ser, de un solo ser, y que todo es un flujo continuo. En fin, estamos hablando de algo inefable, lo cual también es una paradoja. Lo que es evidente escuchándoos a los tres es que para vosotros sí que está presente y sí que está ahí, ¿no? Cada uno lo vivencia desde su personal manera de crear y de vivir. Me gustaría escucharos y preguntaros en el sentido de si creéis que en el arte, en general, también sería interesante escucharos en general, pero en el arte, puesto que sois creadores y artistas, si creéis que hay un olvido del espíritu a día de hoy, y si lo ha habido en los últimos tiempos. Y si es así, ¿cómo se podría rescatar, ya que para vosotros suena como algo tan fundamental? Yo creo que sí, que el siglo XX ha sido un ejemplo de gran desfachatez, en la que los artistas han terminado por creer que su ombligo era el ombligo del mundo, ¿no? Es decir, se ha hecho un personalismo de la personalidad en el arte. Fíjate qué personalidad, qué originalidad, pero una originalidad muy mal entendida, porque verdaderamente la originalidad verdadera solo puede partir de un lugar que es de la fuente del origen. Es decir, esa capacidad que tiene el artista verdadero de ofrecer una verdad poética, una verdad pictórica, una verdad musical, y de conectar con lo más profundo del espectador, del lector, etcétera, etcétera, nunca proviene de la parte visible de la persona,
porque toda la parte visible de la persona no se compone más que de una serie de procesos aprendidos, de gestos heredados, y no puede surgir nunca la originalidad desde ahí. El artista puede poner de su parte un aprendizaje de su oficio, que es necesario, pero eso por sí solo no conduce a esa revelación, que es la revelación de la verdad artística, ¿no? La verdad artística no es algo que nosotros podamos planear, que podamos hacer por nosotros mismos, ¿no? La verdad artística más bien se manifiesta, ¿no? Irrumpe, descarga sobre nosotros. Es decir, que pocas veces uno dice voy a escribir un poema. No, el poema es como de pronto estar sentado en la terraza y ver que empieza a llover y quedarse embobado viendo cómo ha comenzado a llover y aquello está más allá absolutamente de tu dominio, ¿no? Pues el arte verdadero, desde mi punto de vista, surge desde ese lugar en el que la realidad está manifestándose a sí misma más allá de todo intermediario. Es decir, que de la misma manera que crecen las hojas en los árboles y que fluyen los ríos, fluye el verso, fluye la pincelada, está viendo el ojo del fotógrafo, es decir, ahí está ocurriendo un hecho que está siempre más allá del control personal por parte del artista. Entonces, desde mi punto de vista, el artista no existe cuando realmente el arte está presente. Eso es muy fácil de ver cuando uno está leyendo un libro, no hace falta ser el escritor. Cuando uno está leyendo el libro y verdaderamente está leyendo, no hay ningún lector por ninguna parte, no hay ningún Vicente que lea un libro, simplemente hay la lectura. Y en el momento en que aparece Vicente con sus pesadeces y sus cosas de mañana, la lectura se interrumpe. Es decir, que cuando realmente nosotros estamos inmersos, dedicados y entregados a cualquier actividad que realizamos con verdadero gusto y amor, desaparece cualquier distinción entre el sujeto y el objeto. Lo único que estamos contemplando es ese flujo del que estaba hablando Eduardo, y ese es el flujo de la verdadera originalidad, porque es espontaneidad, porque es fluidez, porque no es nada rebuscado, porque no vamos a la memoria a buscar nada, sino que desde lo más profundo de nuestro propio ser, donde todos somos uno y que conecta, por lo tanto, con la emoción universal, con la vivencia universal, está surgiendo ese arte, ¿no? Yo creo que esta es una verdad que en gran parte del siglo XX ha caído en el más absoluto de los olvidos, ¿no? Pero porque ha caído también a todos los niveles, ¿no? Hemos terminado por creernos verdaderamente que lo que nosotros somos es un nombre y una forma. Entonces, creo también, y con esto termino, para que podáis también decir lo que queráis, pero creo también que hemos llegado a... Uy, qué bien suena ahora esto. Hemos llegado a tal hartazgo, a tal desengaño. El siglo XX, con el individualismo, el personalismo, etcétera, nos ha llevado a tal cantidad de atrocidades, de guerras, a un sentido de la separación tan grande. Vivimos de una manera en la que estamos todos como en compartimentos, etcétera, que mucha gente empieza a desengañarse mucho de este materialismo tremendo que nos ha colonizado y empieza a preguntarse, ¿pero hay algo más? ¿Somos solamente esto que se ve o verdaderamente conviene mirar hacia adentro para darnos cuenta finalmente de que cuando llegamos al fondo mismo de nosotros mismos no hay diferencia entre dentro y fuera? Pero primero es necesario volver esa atención para encontrarnos precisamente con el espíritu, que es el que nos revela la realidad de las cosas, que no son como nosotros las vemos, sino como lo que son. Eso, si me permites, perdonar, solamente hago un inciso, sería como un despertar de la conciencia, ¿no? Como que habría un despertar de la conciencia, sí, al encuentro de ese flujo de verdad que hay. Lo que yo me pregunto es cómo, o sea, si es verdad que existe y cómo transmitir que se puede llegar a ese despertar, bueno, para quien no lo tenga o para quien lo busque. Pues creo que, como digo, vivimos un momento en el que desde un gran abanico de ángulos se está llamando la atención a la gente sobre esta realidad que todos somos y que ha quedado en el más absoluto de los olvidos. Casi muchos entre nosotros pensamos que vivimos en la realidad limitándonos a esa realidad psicológica cerrada en la que cada cual vive, que es una realidad de interpretaciones, etcétera. Más allá de eso,
o más acá de eso, antes que cualquier otra cosa, está la verdadera realidad del ser humano. Y esa verdadera realidad última del ser humano no es diferente de la realidad absoluta, cósmica o de la vida. Porque yo soy la vida, dijo Jesús, y dijo, y no soy diferente de vosotros. Entonces, este es un proceso que, bueno, esto siempre ha estado presente, porque sin esto no hay nada, esto nunca ha estado en el olvido, porque esto no necesita de la memoria para vivir, es el puro conocimiento de la vida, tal y como es, pero sí que es verdad que ha habido periodos de la humanidad en la que esto se ha oscurecido o en lo que ha estado muy presente. Creo que hemos atravesado un periodo muy oscuro, esto se lo ha llamado el Kali Yuga y de muchas maneras, pero creo también que en ese tocar fondo va a ser más fácil que podamos mirarnos a los ojos y reconocernos en unidad y en igualdad. ¿Qué pensáis vosotros, Eduardo y Siro? Yo en estos momentos de una situación social y política tan dura como estamos atravesando, me parece al mismo tiempo un momento muy esperanzador y muy ilusionante, y la percepción que tengo, y en eso coincido mucho, que hemos vivido una época de engreídos, ¿no? de creer, de una prepotencia, de poner todo a nuestro servicio y sobre todo especialmente desde el consumo, ¿no? Y creo que es un momento de escucha donde hay mucha gente que está empezando a decir basta ya, así no. Y buscando otros espacios de compartir, de encuentros, de silencio, de escucha, de volver a jugar, de volver a escribir, de volver a mirar. Y me parece maravilloso, aún en este momento tan difícil, ¿no? Y me recuerda mucho, hace años estuve en Cuba, disfruté muchísimo con la gente, pero era una situación tan dura, y con los artistas que me encontré allí dije, wow, digo, esto no lo estoy viendo en Europa. Digo, esto realmente me llega, o sea, es como que me están dando tortazos, ¿no? Estoy viendo vida a borbotones y no tienen óleo, ni tienen pinceles, y sin embargo están creando. Y lo mismo me ha sucedido en África. Digo, aquí en Europa estamos realmente en un desierto de vida, ¿no? Aunque todo lo que nos rodea esté con estrellitas del Corte Inglés, ¿no? Y en estos momentos como que tengo esa sana sensación de que está renaciendo mucha vida, ¿no? Estáis tocando unos temas tan complejos y además saltáis de un plano a otro que me siento mudo. La verdad no sé qué decir. Comparto lo que habéis comentado y al mismo tiempo pues también difiero, porque creo que ahí es lo más interesante, ¿no? Esto es el ser humano, que puede decir uno y dos a la vez. Quiero decir, hablando del momento histórico durísimo que existe, pero ¿qué momento histórico no ha sido durísimo? Cuando nos asomamos a la historia, pues vemos la condición humana. La condición humana ha sido terrible siempre. Solo hay que leer la Biblia, por ejemplo, ahora que estamos entre los frailes dominicos y hablamos de la Iglesia y hablamos de lo ideal. Es terrorífica la Biblia. Pero si vamos atrás, pues lo mismo. Entonces, la historia de la humanidad, la monstruosidad del ser humano, se ha manifestado con todas las, digamos, las herramientas a su alcance. Claro, ahora nos estamos encontrando con la tecnología y nos estamos encontrando que parece que este momento es el más duro y el más terrible de todos los momentos, pero esto es una ilusión. Quiero decir que al final es lo mismo. Nos cortamos la cabeza de otra forma, pero de la misma manera. El siglo XX ha sido monstruoso y ha sido maravilloso,
porque ha sido la revolución en la ciencia, ha sido la revolución en el arte. Hay que entenderlo muy bien. Ha sido el gran avance de la humanidad. Ese siglo corresponde como a los 7 anteriores, el siglo XX, en torno a la evolución del ser humano. Lo que sucede es que si hablamos en términos de consciencia y de espíritu y de planos de la realidad, en fin, aquí entraríamos en otro misterio. El que tenga ojos para ver, vea; quien tenga oídos para oír, oiga. Y siempre ha sido lo mismo, o sea, ha habido los monstruos y ha habido las víctimas, y siempre ha sido así. En este momento crítico, maravilloso, porque nos toca jugar la bola a nosotros en este momento, eso hay que ser consciente de la brevedad del momento que vivimos, muy efímero, muy eterno, porque cada acto queda grabado. Y bueno, quiero decir que no somos nosotros, como comentaba ahora, también decía Vicente, de la abuela, de su abuela, la madre de su madre. Pues hay que entender la cadena genética, el ADN que tenemos, y venimos de Atapuerca, por ejemplo, que no eran menos monstruosos que los monstruos de hoy, ¿no? No sé qué decir porque hemos saltado de un plano a otro. Yo sigo creyendo en el joven inocente, en la inocencia, en la recuperación, si se puede, de la inocencia, en la consciencia, eso sí. Y por eso creo que el arte, si no ayuda como una herramienta mayor a dar este salto, cuando abres un libro y lo cierras y ese libro no es literatura, porque la literatura no va a ningún sitio, es entretenimiento puramente. Y cuando ese libro es una translectura, transliteratura, y estamos hablando de un maestro espiritual que escribe, o un maestro espiritual que combina sonido, o un maestro espiritual que pinta, se transforma la vida y vas evolucionando. Y creo en ese sentido que tenemos los artistas un compromiso enorme, es una suerte de sacerdocio, porque estamos consagrados, y es cierto que nos sorprende la lluvia, que nadie la ha programado, pero sí estamos atentos a la lluvia y tenemos nuestro cuaderno de agua al lado para anotar que la lluvia en ese momento nos sorprende. Y yo creo que esa es la diferencia del compromiso que tenemos los artistas, los que nos dedicamos a la belleza, ¿por qué no decirlo?, a claves trascendentes, para que sirvan de puente para nuestros hermanos y que dejen de sufrir, porque al final el sufrimiento es la ignorancia. Yo creo que nos lo han enseñado todo mal desde el principio y se trata de desandar. Es muy curioso, no quiero extenderme porque empiezo a delirar. Pero hablando de la huella, habláis siempre de la huella en estos encuentros, que por cierto agradecemos a los dominicos por este proyecto precioso, y a Consuelo, también Vinchira, que ha tenido la amabilidad de llamarnos y convocarnos. Yo he trabajado las escaleras, porque me interesan mucho las contrahuellas y las huellas, cómo no. Entonces, uno de los poemas que instalé en la Casa de América en una escalera era desandar, andar, dar. De tal forma que estaba instalado en todos los peldaños en la contrahuella. El que bajaba no lo veía, el que subía tenía este premio. Y creo que una de las claves es desandar, llegar al origen, recuperar el idioma, casi me atrevería a decir adámico, porque las academias, los colegios nos han enseñado todo al revés, y entonces estamos completamente sufrientes de esta enseñanza, que hay que llegar a la desenseñanza, desandar a través de la huella y de la contrahuella. En fin, de momento así. Muy bien.
Este encuentro, como vosotros decís, lo han propiciado nuestros amigos dominicos, lo han organizado ellos. A mí me gustaría que sacásemos el tema de la cultura cristiana, ¿no? Que hablásemos claramente desde donde cada uno se posiciona, ¿no? Si creéis que la cultura cristiana ha contribuido a que el espíritu, como vosotros lo entendéis, fluya y nos haga percibir la realidad de esa otra manera, más verdadera, más auténtica, si lo ha hecho o si está en su mano poderlo hacer o poderlo hacer más fácilmente. ¿Cuál creéis que es la aportación de la cultura cristiana a la espiritualidad? Bueno, es una pregunta verdaderamente complejísima y no podemos no podemos hablar de una cultura cristiana en bloque, pienso, ¿no? Quiero decir que una cosa eran los cristianos de las catacumbas, otra cosa fueron los cristianos de la Edad Media. Es evidente que la cultura cristiana ha habido largas épocas que ha sido tremendamente castradora para cualquier cosa, para cualquier manifestación del propio espíritu, que si es verdad que es belleza, como ha dicho Siro, y si es verdad que es sensibilidad, es también verdad que es libertad, que es sobre todo comprensión. Y nosotros no podemos olvidar que dentro de las tradiciones religiosas, no podemos olvidarlo para que no se repita, dentro de las tradiciones religiosas de la humanidad, tan solo las tradiciones de la familia abrahámica han sido capaces de llevar a la gente a la picota por disensiones de tipo racional. Es decir, en ese sentido, el cristianismo ha podido ser muy castrador en determinados momentos, etcétera, y ha habido una cuestión llamada Inquisición, nada menos, ¿no? Pero creo que limitar la valoración del cristianismo a esto sería verdaderamente estar muy ciego, ¿no? El cristianismo, sobre todo, hay que cogerlo en el Evangelio, hay que cogerlo en la palabra de Jesús. La palabra de Jesús, para mí, aparte de ser uno de los monumentos poéticos, los propios evangelios más grandes de la humanidad y toda la Biblia en general, aparte tiene una profundidad que es esa profundidad salvadora, pero que tiene que venir a través especialmente de lo que estamos hablando hoy, que es del Espíritu. Es decir, ese texto, si el Espíritu no lo ilumina, pues bueno, no se entiende bien. Entonces, creo que el cristianismo ha hecho mucho por el espíritu, como cualquiera de las religiones, y por otra parte también ha hecho, poco en su favor, ¿no? En ese camino creo que todo lo institucional está casi obligado a moverse. Es decir, el cristianismo está lleno de grandísimos sabios, y ya no digamos la tradición de los dominicos, con el maestro Eckhart, con Suso, con Tauler, con Tomás de Aquino, en fin, la orden de los predicadores. Yo leo al maestro Eckhart y lo leo en igualdad de condiciones que a Dogen, que es el gran maestro del Zen, o a Ibn Arabi. Es decir, que cuando verdaderamente estamos hablando del meollo de todas las religiones, ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque sería absurdo pensar que verdades tales como las verdades cristianas, las verdades musulmanas, las verdades del Zen, no provienen de un solo espíritu, puesto que todas ellas conducen a ello, ¿no? Creo que el cristianismo tiene la oportunidad de abrirse, creo que lo está haciendo, creo que tiene la necesidad de hacerlo con más rapidez y con más pasión, es decir, abrirse y poner en primer término la universalidad de Cristo, que es algo que se le ha negado durante mucho tiempo al querer confundirlo con el personaje maravilloso y adorable llamado Jesús, pero no se agota Cristo en Jesús. Y eso creo que es algo que todo el mundo que tiene un contacto con esa presencia interior, que carece de forma, que carece de atributos, pero que es esa presencia que en este instante está cargando todos mis sentidos, está hablando por mi boca, y que es el silencio interior del ser, esto no es un patrimonio del cristianismo, ni se opone a aquella verdad de la que hablaba Mahoma, etcétera, ¿no? Entonces, el cristianismo en algunos momentos ha querido, para decir solo yo tengo la verdad, engañándose a sí mismo, ha querido, de alguna manera, ha terminado provincializando una verdad como la de Cristo.
Cristo no es diferente del Atman, no es diferente del concepto de prajna, del budismo, es la sabiduría. Es la sabiduría, es la palabra que nace en el mismo seno del Padre, como comentaba Edgar, el nacimiento del Hijo en el seno del Padre, el nacimiento eterno. ¿Por qué? Porque siempre es aquí y ahora. Cuando yo me hago consciente de mí mismo, siempre es aquí y ahora. El tiempo es un concepto, mañana, pasado, pero yo siempre estoy aquí y ahora como presenciador de cualquier fenómeno, de cualquier movimiento. Y ese que en mi presencia es el que en ti está presenciando. Es el que está presenciando en cada uno de los seres humanos y en cada una de las criaturas dotadas de conciencia. Esa es la verdad del cristianismo. Es una verdad universal. Creo que el cristianismo está teniendo presente esto, está abriéndose al diálogo desde hace mucho tiempo con el resto de religiones, de culturas, etcétera, pero ha habido un momento en que eso no ha sido así. Pero también, yo no estoy acusando a nadie, ojo. Es decir, líbreme Dios de acusar a nadie, porque en la mecánica histórica siempre ha sido así. Ha funcionado así. Porque una religión, para afirmarse como tal, de alguna manera se está distinguiendo de la que tiene enfrente. Y ese es el peligro de la religión. Pero por otra parte, el cristianismo ha sido el conducto que ha llevado al desvelamiento de tantísimas almas sinceras, algunas muy conocidas, como Juan de la Cruz, Teresa, Dionisio, el otro, todos los... y otras, pues, que no han dejado una huella, porque no han escrito, etcétera, etcétera, pero que gracias a la enseñanza del cristianismo han podido acceder a su verdadera interioridad y su verdadero ser. Yo tengo un gran cariño por el cristianismo porque yo soy cristiano, estoy bautizado, estoy confirmado, fui a misa hasta los 12 años, fiestas de guardar, y hoy no veo la necesidad de ir a misa porque estoy siempre vivo en la presencia, pero si alguna vez hay que ir a misa voy encantado, etcétera, etcétera. Es decir, yo no puedo ser muy objetivo con el cristianismo porque, aparte, mi gran devoción de infancia fue la figura, y sigue siendo, de Jesús, esa figura, una de las grandes figuras de la humanidad en cuanto a todo, ¿no? Entonces, creo que el cristianismo, como todo, tiene sus luces y sus sombras, pero no puede ser de otra manera porque estamos en el mundo de lo relativo, ¿no? Entonces, no se trata de acusar a nadie, sino simplemente de seguir aprendiendo y de poder orientar la cosa cada vez mejor para que el cristianismo cada vez se haga más comprensivo, más grande y más universal. Me gustaría hablar desde otra perspectiva y personalmente cuando me encuentro con una iglesia románica pues se me saltan las lágrimas, o sea, son espacios, yo creo que en esto soy objetivo al margen de que sea o no creyente, es un color, un espacio, una luz y lo percibo también incluso en la gente que entra a esas iglesias perdidas en la montaña, en el norte de Palencia o Burgos, ¿no? Donde la gente entra y es una plena invitación a la contemplación, ¿no? Al margen de tu creencia, ¿no? Y son espacios que siempre me emocionan, ¿no? Lo que sí es verdad que creo que desde la Iglesia, el cristianismo es muy amplio, pero desde la Iglesia católica, desde la aparición, desde la Ilustración, ha dado más veracidad al miedo y se ha distanciado del arte, se ha distanciado de la creación y, por lo tanto, se ha distanciado de la vida. Y yo creo que es ahora también... es un momento maravilloso para retomar el origen de ese Jesús que se encontraba con la gente llena de polvo y hundida, y lo que decía era una invitación: levántate, que tú puedes. Aún estando en ese pozo, puedes, sal, ¿no? Sal y anda, levántate, ¿no? Y esa invitación a la vida, a la belleza de esa anciana que lo da todo, nadie lo ve, pero él sí lo ve, ¿no? Yo creo que ese arte de la vida, pues, es urgente, ¿no? De renacer. Y como muy bien decía Vicente, todo proceso de creación se necesita estar alimentado por la libertad, y hoy más que nunca, ¿no?
Por eso yo creo que es un momento significativo desde la sencillez, desde el silencio, pero desde la fortaleza de ese espíritu, ¿no? Y recuperar la profecía, ¿no?, del Evangelio. Yo creo que es un momento oportuno. Bien, seguimos hablando de temas muy profundos, pero hay una evidencia. Somos, en Occidente, después de Roma, pues somos católicos. La Iglesia católica, en fin, como comenta Ciro, ahora habla del románico, pero si nos asomamos al arte, pues es católico. Al decir católico digo universal. El catolicismo es algo ideal, es algo maravilloso, impracticable por lo ideal y lo maravilloso, y lo que son terribles en todas las religiones son las iglesias. Las iglesias son estados con sus jerarquías y son las que han armado todas las guerras. Pero nosotros, por ejemplo, volviendo al término desandar, habría que desandar para encontrar nuestros grandes maestros espirituales, que los tenemos muy cercanos, no los conocemos, no los hemos leído, y cómo no, a los evangelios. El Nuevo Testamento es una noticia mayor. Eso hay que recuperarlo, porque está, digamos, está sepultado bajo la hojarasca. Las normas, las barbaridades de la Iglesia, en este caso católica, los hombres. Y hablaba Ciro de los gestos sublimes de la anciana, que nadie la ve y que el escondido sí la ve, porque estamos hablando siempre del escondido, estamos hablando del espíritu, estamos hablando de lo invisible. Ahí es donde habita la gracia. Yo vivo en Ávila en este momento como un proyecto vital. Suelo ir a misa, si puede ser a diario mejor. Estoy escribiendo una misa también, poética, claro, porque no hay otro ni mayor milagro que la concepción de la misa. Es un imposible. La transustanciación, por ejemplo. A nosotros que estamos en el arte y hablamos de la performance y hablamos, nada que ver cuando te dicen que te vas a comer a Dios, el cuerpo de Dios y la sangre. Bueno, esto tienes que convertirte en un idiota, en un inocente, ser como un niño para entrar en ese juego maravilloso y volar, pues como voló el pájaro solitario de San Juan de la Cruz, que no se marchó de la Iglesia. Algo vería. ¿Qué vería? ¿Qué vería? Maestro Eckhart, todos los grandes místicos que no han abandonado la Iglesia. Esto es lo que a mí me ha cuestionado. Digo, bueno, si estos espíritus, estos talentos enormes no han dado un portazo, estando como estuvieron en mazmorras, el caso de San Juan de la Cruz, descolgándose por un muro de Toledo, y no han abandonado la Iglesia. ¿Qué tiene esta Iglesia? Bueno, pues esta Iglesia tiene el tesoro escondido que hay que hacer ese niño, vuelvo a repetirlo, para llegar a este estado de la gracia. Y ahí había que hablar de otro término. Es que, claro, estamos hablando de muchas cosas mayores en un momento. La gracia, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, de conectar con este hilo invisible mayor que nos sostiene a todos, que como los lirios del campo nos regala el don y los pájaros, ¿no? Nos sostiene la providencia. Vivir la providencia para ser videntes, ¿no? Bien, pues la Iglesia es un tesoro. La Iglesia
me atrevería a decir, el catolicismo, bueno, la figura de los evangelios de Cristo, cómo no, sin mayores imitaciones, porque claro, ahí también hay historias terribles, el cristianismo, bueno, pues todos los ismos, ¿no? Aparecen las malas copias, la imitación del Cristo. ¿Quién es capaz de imitar a Cristo? En fin, yo creo que esto son errores de base que hemos estado siglos manteniendo y nos han llevado a la demencia en algunos momentos y a mucho sufrimiento, la penitencia, que no se entiende, habiendo venido el Espíritu Santo, por qué hemos de seguir sufriendo cuando todo es una celebración y cuando todo es para bien, como dice San Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no quiero extenderme. A mí me gustaría, para ir terminando ya, haceros una pregunta más centrada en lo personal, en la vivencia que cada uno tiene cuando crea del Espíritu. Y me gustaría preguntaros concretamente si creéis que cuando creáis, ese proceso creativo y ese pasaje de la huella por el proceso creativo os civiliza, os hace mejores, os quita sufrimientos, os deja más vacíos o más llenos, que contaseis un poco en lo más estrictamente personal, si me permitís, por ir a la vivencia concreta de cada uno, a la huella que deja el Espíritu en el proceso creativo de cada uno, y si es de civilización o de bondad o de mejor, de quitar sufrimiento o no. A mí, la vivencia que yo tengo de ese sentir la presencia del Espíritu en el proceso creativo, creo que es una escuela de humildad. Es decir, creo que el artista que se sienta frente a la inmensidad del arte, que es como el océano, y cree que las olas las mueve su respiración, está muy engañado. Es decir, yo cuando comencé a escribir, pues tenía la intención de escribir, es necesaria al principio, y tenía ideas para hacer esto, para hacer lo otro, pues a ver si sale, pues tenía mi voluntad, tenía un poco una idea del poeta que yo quería ser, tal. Entonces, claro, todo aquello era una falsedad absoluta, por la que probablemente muchos tenemos que pasar, porque bueno, es la manera de ir cogiendo el oficio y tal. Pero de pronto hubo un momento en mi vida en que, sin yo tener ninguna intención de hacer nada, en el momento más inesperado tal, los versos comenzaban a resonar, a vibrar en mi interior, además con una emoción grande, porque era algo que yo no estaba haciendo, pero que me venía dado desde un lugar que no era ese yo mío externo, pero que era mío porque lo estaba reconociendo como lo más verdadero de mi propio interior, ¿no? Entonces, cuando ves cómo ocurre el poema, cuando ves cómo ocurre el cuadro, cuando ves cómo ocurre el arte, no tienes más remedio que agachar la cabeza y recibirlo en plena gratitud, porque es uno de los momentos, es uno de los grandes samadhis de la vida, ¿no? El momento del orgasmo, el momento de la creación, son lo mismo. Entonces, ante eso, lo que se produce es un agachar la cabeza y decir gracias, porque esto no lo estoy haciendo yo, pero de alguna manera está sacando al exterior y permitiendo compartir algo que precisamente porque forma parte de lo mío más íntimo va a poder ser recibido en aquello más íntimo de los otros, ¿no? Entonces, es muy evidente, creo que cuando uno se ha dedicado al arte en cualquiera de sus facetas durante un tiempo, con amor, con entrega, con devoción, que es la única manera, y con humildad, uno se da cuenta de que el arte está siempre, es inmenso, porque el arte no es diferente de la realidad total, sino que es la realidad absoluta, la realidad total, la realidad cósmica, manifestándose a través de su necesidad de manifestarse artísticamente. Para que esto ocurra, el arte necesita de un vehículo, el ser humano. No hay ningún animal que haga arte, bueno, sí que los hay realmente, de manera inconsciente. La araña hace un arte maravilloso y muchos otros animales, ¿no? Pero en el hombre se da esa conciencia de poder convertirse en vehículo del arte. Para convertirse el hombre verdaderamente en vehículo del arte, debe de desaparecer absolutamente.
debe de convertirse en un cauce completamente libre, en el que no hay ninguna intención, ninguna idea de cómo uno quiere verse a través de los poemas que escribe, etcétera, para que el espíritu, que es pura libertad, pura espontaneidad, puro asombro, pueda manifestarse y aportar algo que no sea lo consabido, sino que vaya más allá. ¿Por qué? Porque tiene ese aroma, ese aliento del verdadero origen, de aquello que parte de lo que hemos llamado el espíritu, precisamente, que es la manifestación de la fuente originaria. Esa es mi experiencia. El arte, cuando uno atiende al proceso creativo, cuando no se deja llevar como nos dejamos en la vida por las mil situaciones de manera casi consciente, sino que hay una parte de ti que está atendiendo a lo que ocurre, debes de darte cuenta de que el arte es algo sagrado, porque está muy por encima del artista, y en ese darte cuenta de que está muy por encima, desaparecen todas las pretensiones, porque uno se pregunta honestamente, bueno, ¿qué puedo poner yo de mi parte verdadero en la poesía? Pues mira, nada. O lo pone todo la poesía, que es la verdad poética, o yo no puedo poner nada, ¿no? Y en ese hacerse uno con la verdad poética, en ese desaparecer, uno se está apropiando de la verdad poética, pero ya no para sí mismo, sino de alguna manera porque es un patrimonio de la belleza que nos rodea y que es de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mi vivencia del espíritu en el arte es precisamente eso, una enseñanza de humildad y de gratitud. Esas son las dos palabras. Personalmente es algo que me es vital. Sería incapaz de vivir sin crear. Es decirle a un niño que deje de jugar es imposible, ¿no? Pues es que no concibo el día si no lo respiro de ese modo, con independencia de si puedo ejecutar pintando o bailando o de otra forma, ¿no? Pero para mí es vital. Lo que sí es cierto es que nunca me lo he planteado con determinadas palabras de espíritu tal, porque creo que incluso me harían daño, ¿no? Es como que prefiero distanciarme, vivirlo de forma más cotidiana, más sencilla. Y lo que sí es cierto es que lo que más disfruto placenteramente e intensamente es el proceso, más que el resultado final del cuadro o del mimo o del baile o de la foto. Entonces, cuando estoy mascando la idea, cuando estoy conversando, tomando un café con alguien, cuando me veo con los amigos, ahí estoy en todo un proceso. Quizás la gente no es consciente, pero estoy ahí. Yo creo que se está gestando determinadas ideas o fluyendo en las neuronas, y ese momento me es maravilloso. Cuando voy haciendo los bocetos, las ideas, y el que menos disfruto, curiosamente, es en la ejecución. Cuando estoy pintando el cuadro me parece un plomazo. O sea, es como diciendo, bueno, ya tengo la idea, ya tengo otra, y es ahí el momento quizás más, no es aburrido, pero como diciendo, bueno, pues ya está, ahora me toca plasmarlo. Y hay un tercer momento que me parece apasionante, y tengo la sensación de que el cuadro no me pertenece. O sea, cuando ya, esto es un poco íntimo, pero bueno, ya que estamos, cuando ya lo he pintado, imaginaos los 3 cuadros que están aquí expuestos, cuando ya he terminado, me suelo comer un bote de aceitunas. Cada uno tiene sus neuronas, la mía neurosis, ¿no? Pues la mía es esa, ¿no? Y estoy contemplando el cuadro, voy y lo firmo, plip, plip. Y esa sensación de que se acabó, ya no me pertenece. Y entonces es exponerlo, compartirlo, y tengo la sensación de que lo ha hecho otra persona. De hecho, hoy es como diciendo, disfruto de estar con la gente, viéndome, saludando, pero como diciendo, no sé, qué raro, ¿no? ¿Lo habré hecho yo? Es una sensación, ya no me pertenece. Y disfruto mucho viendo cómo la gente se relaciona con esa obra que ya no es mía.
y es una gozada, ¿no? Son el antes y el después, y en la ejecución me parece un plomazo. Yo qué sé, cada uno somos un poco raros, pero ¿no? Los que están cerca pues me tienen que aguantar, no queda otra. Bien, creo que es una vocación, una llamada, no sabemos por qué estamos en esto, realmente yo no lo sé, pero también es cierto que es el niño, el hombre que juega, que combina y que intenta que este juego sea significativo. Claro, el resultado es muy importante. Ahí sí me atrevería a hablar de una de mis pasiones, que es el ajedrez. Y el ajedrez nos enseña, primero, la economía. O sea, si puedes dar jaque mate en 2, no lo des en 5. O sea, estamos hablando de la inteligencia, la síntesis. Volvemos otra vez al obrero de la constricción. Y, cómo no, el resultado, la perfección formal que manifiesta el espíritu. O sea, espíritu, materia, no hay contradicción, no, cada uno no va por su parte. Para eso hay un enorme esfuerzo y creo que aquí se ha nombrado, hay un trabajo grande, devocional, sacerdotal, vamos a decirlo así, para convertirnos en instrumentos del misterio, en cada uno, claro, con su disciplina, con su herramienta. En el caso del escritor, la palabra, nada más y nada menos. Pero claro, cuando te asomas a una palabra y ves que la palabra contiene una serie de palabras, te quedas completamente clavado. Y si ya unes 2 palabras y 3 y las recombinas, ya eso es tremendo. Para todo esto hay que efectivamente ser muy humilde, ser un obrero, un instrumento, una gran papelera. Yo digo que la gran maestra es la papelera, porque ves muchos trucos, como en cualquier oficio, ¿no? Ves lo que van a aplaudir, lo que van a premiar, lo que le gusta a la inmensa mayoría, que nunca tiene razón, lo siento. La inmensa mayoría nunca tiene razón. Y ahí estás tú con tu mundo, somos mundos, en el escritorio, con un debate extremo entre la trampa, el premio, el aplauso y el sacrificio de todas esas vanidades para llegar, ¿por qué no decirlo?, a la perfección que no es tuya. Y volvemos al ajedrez, que llaman el espíritu de la posición. Hay que conectar con la mano de Dios, con la jugada exacta, que no es de las blancas ni es de las negras. Es una jugada misteriosísima que está aplomada, que viene de arriba. Aquí volvemos a hablar otra vez del Espíritu Santo. Y para eso tienes que hacer dejación de tu talento, de tus saberes, de tu inteligencia, hasta llegar a realizar esta pieza y no reconocerla. Es decir, pero ¿quién ha hecho esto? Y cuando llamas a la persona cercana, y a veces no la reconoce, eso es muy curioso, y dice, esto es una locura. Pero aparece un tercero que hace una tesis doctoral y un cuarto, dice, bueno, pues hay alguien que lo recibe, ¿no? Pero sobre todo ya no es que lo reciba un tercero, ni un cuarto, ni un doctor, porque todo esto también es una engañifa y es al final, hablamos del tiempo y de la perspectiva y de la proximidad. Estamos hablando del desafío con uno mismo, que cuando digo uno mismo digo yosotros. Quiero decir que contenemos el ADN que decíamos, contenemos un mundo, contenemos una muchedumbre, cada uno de nosotros somos una muchedumbre, y es apasionante el proceso, la guerra interior que existe frente al folio en blanco, que luego, ¿por qué no decirlo?, se puede convertir en una catedral, ese folio en blanco. Se puede alzar y se convierte en una arquitectura o lo que nosotros queramos, porque estamos hablando de la inteligencia que está movida por el espíritu, alma, está movida por ese misterio, y ahí hay un juego sin redes
maravilloso, en fin. Y ahí sí que nosotros somos instrumentos resonadores y tenemos que ser muy honestos y muy fieles para dar a la imprenta, para exponer algo que sea participativo y que sea reconocible. Mientras tanto, es cierto que existe el gran mercado y existe todo lo que está sucediendo en el mundo del arte, de los marchantes y en fin, todas las estafas que suceden en torno a la economía, claro, porque al final el arte mueve también mucho dinero, la Feria de las Vanidades, y ahí hablaríamos de otra cosa que no hemos venido esta tarde a hablar de este ámbito, ¿no? ¿Os parece que demos la palabra a estas personas que nos están escuchando? Yo creo que es el momento, ¿no? Perfecto, sí. Pero antes de hacerlo, yo os quiero agradecer muchísimo la profundidad con la que habéis hablado, la sinceridad, la valentía con la que habéis expuesto vuestras creencias, desde las más generales, pero también las más íntimas. De verdad que me parece que eso es un lujo, que lo hayáis compartido con nosotros. Así que un aplauso, de momento.